¿Qué tienen en común el explosivo que se usa en una cantera, una prenda de nylon y la criocirugía para el tratamiento del Parkinson? La respuesta está en el aire, o mejor dicho, en uno de sus componentes, el nitrógeno, que interviene en la obtención de esos productos y hace posible esa práctica médica. Pero para llegar a tales aplicaciones, debieron pasar cientos de miles de años, desde que el hombre tuvo noción de la existencia del aire. El hombre comenzó a emplear el aire cuando descubrió cómo encender y dominar el fuego. Aprendió que rozando dos piedras o frotando dos ramitas podía provocar una ignición y que soplando o generando una corriente de aire podía avivar la llama. El fuego le permitió mitigar el frío, asar sus alimentos y ahuyentar animales peligrosos. El hombre ya utilizaba los componentes del aire incluso mucho antes de reconocer su existencia. Pasaron milenios sin que se supiera a ciencia cierta qué era el aire. Tal vez demasiados milenios. ¿Pero a qué se debió ese retraso, que a la vez demoró la separación y el uso de los componentes del aire? A una combinación de conveniencia religiosa con un exceso de filosofía. En la antigua Grecia comenzó a analizarse la existencia y función del aire desde el punto de vista filosófico. Anaxímenes consideró que el aire era el elemento fundamental y anterior al agua, y contradijo a Tales de Mileto, quien postulaba que lo primero en surgir había sido el agua. Por su parte, Empédocles estableció la famosa teoría según la cual todas las cosas están compuestas de 4 elementos principales: agua, aire, fuego y tierra. Esta teoría fue adoptada por Aristóteles y constituyó la base de su física cualitativa. Leucipo, en cambio, afirmó que la materia está constituida por átomos indivisibles y que todo se reduce a su unión y separación. Sus dos ideas fundamentales eran lo lleno y lo vacío, esto último imprescindible para el movimiento de los átomos. 15 siglos después, Tomás de Aquino reinterpretó las concepciones de Aristóteles, por lo que lo convirtió en el filósofo oficial de la Iglesia. El rechazo del filósofo griego al atomismo es plenamente compartido por la religión, ya que si solo hay átomos y vacío, ¿dónde estaría el alma? Así, hasta bien avanzado el siglo XVII, se imponía la concepción del aire como elemento y la negación del vacío. Recién en el siglo XVIII se comprobó que el aire no es un elemento. Los trabajos experimentales de Carl Scheele, Joseph Priestley y Antoine de Lavoisier llevaron al descubrimiento de los dos componentes principales del aire, el oxígeno y un gas no comburente, el nitrógeno. Hace 200 años, un científico alemán que exploró 1000 kilómetros de América y un físico y químico francés que se animó a subir solo a un globo a 7000 metros de altura se juntaron para realizar una experiencia. Esta es la historia de un encuentro que produjo importantes avances en el conocimiento del aire y también del agua. Desde 1799 y por 5 años, Alexander von Humboldt recorrió y estudió la naturaleza, la geografía y las sociedades de gran parte de América. En distintos puntos de su recorrido tomó muestras de aire y de regreso a París pidió la colaboración a Joseph Gay-Lussac para analizarlas. Humboldt y Gay-Lussac utilizaron el método de Cavendish, consistente en mezclar el aire con una determinada masa de hidrógeno en un tubo graduado, hacer saltar una chispa en su interior para convertir todo el oxígeno en agua y, midiendo la contracción del volumen, deducir la proporción de oxígeno en el aire. Así, no solo establecieron la constancia de la composición del aire atmosférico sobre la superficie terrestre, sino también las llamadas leyes de la combinación en volumen. Ese mismo año, Joseph Gay-Lussac se subió a un globo como este y tomó muestras de aire, como estas, y comprobó que el porcentaje de oxígeno en el aire disminuye con la altitud. De paso pudo contemplar hermosos paisajes desde el aire. A la colaboración de Humboldt y de Gay-Lussac también se debe el descubrimiento de la composición del agua, 2 partes de hidrógeno por 1 de oxígeno.
Aunque parezca extraño esto que estoy haciendo, está relacionado con un jugador de fútbol lesionado. Y con el aire, por supuesto. Si soplo sobre mi mano con la boca abierta, siento que el aire que recibo es tibio o casi caliente. Si lo hago con la boca casi cerrada, el aire que recibo sobre mi mano es frío. ¿Pueden probar? Esto se debe a que al soplar con los labios casi cerrados, el aire es impulsado desde una presión mayor a una menor. El resultado es un descenso de la temperatura del aire, y es la base de un experimento clave de los científicos Shane Prescott Joule y William Thomson. Joule y Thomson dejaron fluir aire desde una presión elevada hasta otra menor, a través de un tubo que contenía un estrangulamiento consistente en un tapón poroso de seda, mediante el cual la expansión del gas puede controlarse, de modo que la presión a cada lado del tapón se mantiene virtualmente constante. El tubo estaba fabricado en madera de boj, cuya conductividad térmica es tan baja que permite considerar el sistema como térmicamente aislado. Comprobaron que la expansión del aire sin intercambio de calor va acompañada por un enfriamiento de la mezcla. Utilizando ese mismo principio, se desarrollaron los aerosoles que se aplican a los deportistas para calmar el dolor. El frío es un gran analgésico y calma el dolor en forma instantánea. Lord Cable y Lord Brújula fueron dos de los nombres propuestos para Thomson cuando se decidió otorgarle el título de Lord. El honor se debió a los avances que había introducido en la telegrafía, la brújula y su trabajo en el tendido del primer cable transatlántico. Finalmente Thomson adoptó el nombre de Lord Kelvin por el río cercano a Glasgow, donde había enseñado física durante medio siglo. El experimento Joule-Thomson fue el paso inicial para un logro aún mayor, la destilación del aire, es decir, la separación de sus distintos componentes. Pero primero debieron recorrerse otros pasos más. Se llama expansión adiabática al proceso mediante el cual un gas se hace pasar de una presión mayor a otra menor, sin que tome ni ceda calor al medio, realizando un trabajo sobre su entorno y disminuyendo su temperatura. La expansión adiabática es lo que ocurre cuando accionamos la válvula de un extintor. En su interior hay dióxido de carbono comprimido a una presión de 4 atmósferas. La tobera del dispositivo es de plástico de muy baja conductividad térmica, de modo que cuando el gas se expande lo hace con una velocidad tal que no alcanza a intercambiar calor con el entorno. Al expandirse el gas se ha enfriado al punto de convertirse en lo que se conoce como nieve carbónica. Si probamos con otros gases como nitrógeno o cloro, encontraremos el mismo efecto, enfriamiento. Sin embargo, al ensayar con hidrógeno, el gas en vez de enfriarse aumenta su temperatura. Esto se debe a que para cada gas existe una temperatura por debajo de la cual la expansión adiabática va acompañada por un enfriamiento y por encima de la cual provoca un calentamiento del gas. Imaginemos que estamos en Irlanda, a fines del siglo XIX. Vamos muy sedientos a un bar, pedimos una rica cerveza como esta y la cerveza estará a una temperatura ambiente, muy distinta de cómo estamos acostumbrados hoy a tomarla, bien fría. Justamente por eso una famosa fábrica de cerveza buscaba un sistema para resolver este problema. ¿Qué relación existe entre esa necesidad de enfriamiento y la posibilidad de respirar en un submarino? O de destruir tumores con una técnica revolucionaria. Esta es la historia de una curiosa cadena de acontecimientos con un eslabón clave, el inicio de la destilación del aire, es decir, la separación de sus componentes. En 1894, en respuesta al pedido de una cervecería de Dublín, el ingeniero alemán Carl von Linde creó una técnica revolucionaria para lograr bajas temperaturas, utilizando el efecto Joule-Thomson y el intercambio de calor en contracorriente. El invento dio un importante impulso a grandes desarrollos posteriores como la criogenia, que es la utilización de materiales a temperaturas muy bajas. La criogenia hoy se utiliza en medicina para el tratamiento de tumores, entre otras aplicaciones. También permite la producción de oxígeno a partir del aire, que posibilita la respiración en naves espaciales y submarinos. Pero el hallazgo fundamental de Linde fue separar el oxígeno del aire líquido mediante un sistema posible de ser industrializado, cuyo fundamento teórico es el efecto Joule-Thomson. El aire a temperatura y presión ambiental ingresa a un compresor, donde se comprime y sale a una presión media. Allí se une al aire que a una presión similar proviene del sistema, y la mezcla ingresa a otro compresor de donde sale a una presión alta.
este aire comprimido ingresa a un recuperador de calor, donde se enfría por intercambio de calor con el aire que proviene del aparato. Así enfriado y mediante una llave, el aire entrante se expande a la presión media. Una porción menor del aire a presión media ingresa al recuperador, mientras que la parte restante licúa. Otra llave de expansión reduce la presión del aire líquido a la presión ambiental. Esta expansión provoca la evaporación de parte del aire líquido que ingresa a un recuperador suplementario, mientras que el aire líquido que queda se extrae del aparato. Lo esencial de este proceso es la expansión adiabática, en la que logra expandirse el aire a través de estrangulaciones para aprovechar el efecto Joule-Thomson. Al método de Linde se introdujeron sucesivas mejoras, entre ellas la de enfriar el aire comprimido antes de expandirlo, y la de realizar esta expansión en 2 etapas. Actualmente los procesos de destilación del aire continúan tomando como base los principios del proceso desarrollado por Linde. Para separar sus componentes, el aire tomado de la atmósfera es previamente filtrado, comprimido y enfriado para extraer los contenidos de agua, gases no deseados e impurezas. El aire ya purificado es aspirado y comprimido a una presión de 6 bar aproximadamente. Dado que este proceso produce calor, el aire comprimido es refrigerado a unos 180 grados bajo cero. El aire refrigerado expansiona en la columna separadora, que licúa parcialmente y se separa por destilación fraccionada. La mezcla del aire líquido gotea sobre el gas ascendente. El líquido se acumula en el piso de la columna y es atravesado por las burbujas de vapor. El oxígeno, por su mayor punto de ebullición, es el primero en licuar. Luego comienza a evaporarse el nitrógeno con menor ebullición, y el nitrógeno gas se acumula en la cabeza de la columna separadora y al pie el oxígeno líquido. En medio de la columna se obtiene una mezcla de argón crudo que debe seguir fraccionándose. Allí se acumulan también otros gases nobles como el neón, xenón y criptón. Los gases se almacenan en cisternas, tanques criogénicos o en cilindros de acero. Los componentes principales del aire son el oxígeno y el nitrógeno, pero el aire también tiene pequeños porcentajes de dióxido de carbono, hidrógeno y otros gases denominados raros. Además, el aire seco a nivel del mar también posee porcentajes variables de ozono, vapor de agua, dióxidos de azufre y de nitrógeno, amoníaco y monóxido de carbono. Gracias a la destilación industrial del aire, sus componentes pudieron ser utilizados para los más diversos fines. Como vimos, uno de los principales componentes del aire es el oxígeno, que interviene desde la simple oxigenación de una pecera hasta en la producción de plásticos y en la ejecución de una enorme cantidad de procesos industriales. La destilación industrial del aire permitió satisfacer la demanda de oxígeno de elevada pureza para la soldadura y corte de materiales. En metalurgia se utiliza oxígeno para el tratamiento de los metales, soldadura oxicorte, producción de aceros, fundiciones de hierro y productos de plomo. También se utiliza el oxígeno en la metalurgia del aluminio, del níquel y para el enriquecimiento del aire en hornos. En la elaboración de ácidos minerales, colorantes, plásticos, tostación de minerales de azufre y gran cantidad de procesos industriales que requieren una oxidación, el oxígeno es un componente fundamental. También es aplicado en tecnología medioambiental. En aguas altamente contaminadas con sustancias orgánicas se hace burbujear oxígeno de alta pureza para compensar la demanda biológica que tienen ciertos microorganismos, como bacterias, hongos y plancton. El oxígeno encuentra usos en industrias tan variadas como la farmacéutica, la industria del vidrio, del cemento, la alimenticia y la automotriz. En las industrias química, petroquímica y petrolífera se lo emplea para la gasificación del carbón y de los residuos del petróleo, para la producción de ácido acético y de ácido nítrico y para la oxidación de diversos compuestos orgánicos. La inmersión de un buzo técnico, un globo aerostático y la refrigeración de un reactor nuclear comparten un elemento raro, que en un momento dejó de ser raro para convertirse en noble. La clave nuevamente está en el aire. A fines del siglo XVIII se demostró que además del oxígeno y del nitrógeno, el aire tenía un minúsculo porcentaje de componentes desconocidos.
Unos 100 años después se reveló la naturaleza de estos gases por entonces llamados raros o inertes, ya que se consideraba imposible combinarlos con otros elementos. En 1962, cuando se sintetizaron los primeros compuestos de xenón con flúor, se denominó a esos gases como gases nobles. El argón altamente inerte es un gas de protección ideal, incluso a bajas temperaturas, que se emplea en metalurgia y durante la soldadura de arco. También interviene en la fabricación de titanio y de otros elementos reactivos. Otra aplicación es la que se le da como gas de relleno en lámparas incandescentes y en sustitución del neón en lámparas fluorescentes cuando se desea un color verde-azul y no el rojo típico del neón. En el buceo técnico se usa el argón para inflar trajes secos que impiden el contacto de la piel con el agua. Este gas se utiliza tanto por ser inerte como por su pequeña conductividad térmica, lo que le proporciona el aislamiento necesario para largas inmersiones a cierta profundidad. El láser de argón tiene usos médicos en odontología y en oftalmología. El helio se emplea como gas de relleno en globos, en dirigibles de investigación atmosférica y para reconocimientos militares. Las atmósferas helio-oxígeno se emplean en la inmersión a gran profundidad. El helio puede utilizarse también como refrigerante en investigación criogénica a temperaturas próximas al cero absoluto. La atmósfera inerte de helio se emplea en la soldadura por arco, en la fabricación de cristales de silicio y de germanio y para presurizar combustibles líquidos de cohetes. También se utiliza helio como agente refrigerante en reactores nucleares. Los gases kriptón y xenón se emplean principalmente en luces estroboscópicas, como las utilizadas en las pistas de los aeropuertos y en los flashes de las cámaras fotográficas. Contrastes. El de un producto que ayudó a paliar el hambre en el mundo y a la vez a producir explosivos más eficientes en épocas de guerra. El de un premio Nobel y benefactor de la humanidad y a la vez el de un pionero en el uso de armas químicas. Historias que se entrelazan en torno al componente mayoritario del aire, el nitrógeno, un elemento proveniente del aire para ayudar a la Tierra. Durante el siglo XIX se puso en evidencia la necesidad de los vegetales de captar nitrógeno, calcio y fósforo del suelo. Las únicas fuentes de nitrógeno conocidas eran los yacimientos de nitrato en Chile y el amoníaco que se recogía como producto secundario durante la coquización del carbón de piedra. Las mayores cosechas obtenidas con fertilizantes nitrogenados impulsaron a los científicos a buscar la forma de combinar el nitrógeno atmosférico y convertirlo en nutriente para los vegetales. El químico alemán Fritz Haber alcanzó la solución definitiva al problema de la fijación del nitrógeno del aire al encontrar la forma de obtener amoníaco en el laboratorio. Otro científico, Carl Bosch, trabajando para la empresa BASF, logró perfeccionar el método de Haber, lo que permitió la producción de amoníaco a gran escala. Este proceso de síntesis, conocido como método Haber-Bosch, tuvo una enorme influencia en el desarrollo de la química industrial, sentando las bases de otras síntesis como la del metanol y el benceno. A su vez, la síntesis industrial del amoníaco permitió la obtención de fertilizantes nitrogenados. La producción de estos fertilizantes, que a principios del siglo XX no llegaba al 1.000.000 de toneladas anuales, hoy es de 140 millones de toneladas. Entre los fertilizantes que se obtienen a partir del amoníaco, la urea es el de mayor volumen de producción. A lo largo del tiempo, el conjunto de estos fertilizantes nitrogenados multiplicaron enormemente los rendimientos agrícolas y paliaron el hambre de millones de personas en el mundo. Hasta aquí una cara de la historia. El proceso Haber-Bosch permitió disponer de amoníaco a gran escala, lo cual facilitó el aumento de la fabricación de explosivos. Un año después, estalló la Primera Guerra Mundial. Durante la Primera Guerra Mundial, Fritz Haber, de origen judío, fue nombrado jefe de la sección química del Departamento de Guerra alemán. Desde ese puesto ideó una forma de ataque letal utilizando cloro.
En abril de 1915, en la segunda batalla de Ypres, Bélgica, soldados alemanes abrieron simultáneamente 6.000 cilindros con este gas, que esparcido por el viento, causó la muerte de alrededor de 5.000 enemigos en apenas minutos. Era la primera vez que se utilizaban armas químicas en la historia de la guerra. Finalizado el conflicto, Haber se refugió para evitar la extradición bajo el cargo de criminal de guerra, y recién en 1919 pudo recibir el Premio Nobel de Química, que se le había otorgado el año anterior. En 1933 murió en Basilea, sin saber el destino que poco tiempo después los nazis le darían a otro de sus inventos, el Ciclón B. Ese fue el tóxico utilizado en las cámaras de gas de Auschwitz, donde fueron asesinadas más de 1 millón de personas, entre ellas familiares del propio Haber. Gases para matar, o para curar y salvar vidas. En un extremo, el cloro y el ciclón B. En el otro, algunos componentes del aire utilizados en la medicina, como el oxígeno, el dióxido de carbono, el helio o el xenón. Los gases medicinales se han convertido en estándares de la medicina moderna, no solo como gases anestésicos o respiratorios, sino también como fármacos. El oxígeno tiene variados usos en la industria y en la medicina, en distintas concentraciones, especialmente como medio de oxidación y para distintos procesos terapéuticos. La baja temperatura del nitrógeno líquido es utilizada en criocirugía. El dióxido de carbono se emplea en cirugías superficiales y en baños terapéuticos. El helio líquido se usa para realizar estudios de resonancia magnética nuclear y tomografías. Y el xenón, por su alta inercia química y por su carácter narcótico, se emplea como anestésico general por inhalación. ¿Cuál es la composición real del aire que estamos respirando en este momento? ¿A qué aire se refieren los porcentajes de los libros? A una convención de 1947 que estableció la composición del aire puro a nivel de la superficie terrestre. Y aunque ese fuera el aire que estamos respirando en un ambiente, ¿qué bastaría para cambiarlo? Simplemente abrir una ventana. Otros elementos se esconden en el aire, y eso es algo importante para tener en cuenta a la hora de destilarlo. En el aire suele haber cantidades variables de algunos hidrocarburos como el metano. En zonas industriales puede haber concentraciones mayores de etileno y acetileno, este último en las proximidades de las fábricas de carburo de calcio y de cianamida cálcica. La presencia de etileno representa un peligro para el proceso de destilación del aire, ya que se trata de una sustancia altamente reactiva que puede combinarse con el oxígeno líquido con violencia explosiva. Por ello debe eliminarse. Una de las maneras de separarlo consiste en hacer pasar el oxígeno líquido por un condensador donde se evapora. La diferencia de 80 grados entre los puntos de ebullición del oxígeno y del etileno permite una separación prácticamente total, por lo que el etileno líquido queda en el fondo del condensador de donde se purga. A la hora de comer seguramente no pensamos en el aire como materia prima. Tampoco pensamos qué incidencia tuvo el oxígeno o el nitrógeno en lo que vamos a ingerir. Sin embargo, en la industria de la alimentación cada día se piensa más en eso, y con grandes resultados. Las técnicas de refrigeración y los procesos de congelación son vitales en el procesamiento, transporte y conservación de alimentos y bebidas. El nitrógeno es utilizado para preservar la calidad de los jugos, vinos y cervezas, y en la congelación de líquidos en forma de bolitas o gránulos. El nitrógeno líquido permite congelar las hamburguesas con alta calidad. En el proceso y envasado de aceitunas, la refrigeración por gas se aplica antes de quitar los carozos, lo cual facilita notablemente su procesamiento. El dióxido de carbono se emplea para la carbonatación de muchas bebidas. También se crean atmósferas protectoras para conservar la calidad y el sabor de productos alimenticios. Generalmente esto implica una reducción del oxígeno y un aumento del dióxido de carbono. En algunas ocasiones, las atmósferas especiales para alimentos refrigerados permiten reemplazar los aditivos químicos. Las llamadas atmósferas controladas se utilizan, por ejemplo, en snacks como las papas fritas.
En el caso del café se usa nitrógeno y dióxido de carbono para preservar su aroma y frescura. El aire enriquecido con oxígeno favorece la fermentación. Esta aplicación es común en la fabricación de cerveza, de vinagre y de muchos productos fermentados. Controlando el oxígeno y el dióxido de carbono en ciertos niveles, también se extiende la posibilidad de almacenamiento, por ejemplo, de productos frescos como manzanas o peras. Esta técnica se emplea también para transportar ciertos productos por vía terrestre y a grandes distancias, a fin de evitar los altos costos del traslado aéreo. Vimos cómo la ciencia fue mostrando que el aire no es un elemento, como creían los filósofos griegos, sino una mezcla de gases. Cómo el efecto Joule-Thomson permitió obtener temperaturas suficientemente bajas como para licuar la mayoría de los gases. Cómo, aprovechando ese efecto, Linde creó el primer método industrial para destilar el aire y separar sus componentes. Vimos algunas de las aplicaciones de los gases del aire, como el oxígeno o el nitrógeno, empleado para obtener compuestos, especialmente amoníaco, cuya síntesis abrió enormes posibilidades. Y que el aire está compuesto también de otros gases llamados nobles, como el argón, que entre otras aplicaciones se utiliza como gas de relleno en lamparitas incandescentes como esta. Considerando que solo pasaron poco más de 100 años desde la primera destilación y pensando en las posibilidades a futuro, podemos decir que nos queda mucho por descubrir y que la historia del aire como materia prima recién comienza.